la clase? Sí, doctor. Ya, solamente me avisan si recorren o no recorren los slides, ¿ya? Muy bien. El día de ayer habíamos quedado en anticoagulantes orales, o sea, habíamos terminado la parte de anticoagulantes parenterales y íbamos a empezar hoy con anticoagulantes orales. ¿Se ve o no se ve? ¿Hola? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya. Me avisa, voy a pasar el primer slide y me dicen si pasa. ¿Se pasa? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, anticoagulantes orales, con el denominativo de ACO, su denominación es importante porque esto, a diferencia de los anticoagulantes parenterales, se administran por vía oral. En general presenta una buena a excelente biodisponibilidad y por lo tanto tiene mucha utilidad en el tratamiento de los trastornos de la coagulación. Los más utilizados hasta hace poco son los derivados del dicumarol o los cumarínicos, como se los conoce, donde está la warfarina y el acenocumarol como los más utilizados y los más conocidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos anticoagulantes orales cumarínicos? Inhiben el ciclo de interconversión de la vitamina K desde su forma oxidada a la forma reducida. Es decir, estos anticoagulantes orales es lo que se denominaría anticoagulantes orales que actúan sobre los factores de la cascada de la coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, la vitamina K es reducida, ¿no? Es el cofactor esencial para la síntesis hepática de las denominadas proteínas vitamina K dependientes. Entonces, ¿de qué factores de coagulación estamos hablando específicamente? Fundamentalmente la protrombina, ¿ya? Y por ende la trombina, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces recordemos 2, 7, 9 y 10. Y también actúan en relación a las proteínas anticoagulantes, la proteína C, la proteína S y de cierta manera sobre la antitrombina 3, ¿ya? Pero su principal efecto es el de impedir que estos factores, el 2, 7, el 9 y el 10, se formen. Bien, entonces los anticoagulantes orales inducen la síntesis defectuosa de todas las proteínas vitamina K dependientes. Sin embargo, se ha demostrado que su efecto anticoagulante se debe principalmente a la disminución de los niveles plasmáticos de protrombina funcional. ¿Y? Entonces, el efecto más importante que tiene es de que va a disminuir los niveles plasmáticos de la protrombina funcional y por ende de la trombina. Y en este esquemita podemos ver, ¿no es cierto?, lo que ocurre, su efecto, ya hemos dicho, sobre los factores 2, 7, 9 y 10, ¿no? ¿Ya? Estos factores hemos dicho que son los vitamina K dependientes y inducen entonces a una síntesis defectuosa de estos factores. Ahora fíjense en la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Ya? En la parte inferior en este otro cuadrito, es importante ver porque aquí se ve el tiempo en el que demora en afectar estos factores, ¿no? Entonces vemos que el factor 2 de la protrombina es más o menos 60 horas y si nosotros traducimos esto en días, ¿no es cierto? En días estaríamos hablando de prácticamente 3 días, ¿no es cierto? Luego el factor 7, 7 horas, el factor 9, 24 horas y el factor 10, 40 horas. Entonces, de estos tiempos, ¿ya?, se puede inferir de que el efecto de estos anticoagulantes orales no es inmediato, sino que demora. Y por eso de que la administración de un anticoagulante oral, como habíamos hablado ayer en algún momento, es que demora aproximadamente, inclusive hasta 5 días, ¿no? Pero de 1 a 3 días es el tiempo que se toma como parámetros para que tengamos
el efecto anticoagulante deseado, ¿ya? Generalmente, como hemos dicho, se puede comenzar con el factor 7 a las 7 horas, ¿no es cierto? Pero hasta que afecta a todos los factores de coagulación son mínimo 60 horas. Entonces esto no se olvide. El factor 2, 60 horas. El factor 10, 40 horas. El factor 9, 24 horas. Y el factor 7, 7 horas. ¿No? Eso es fácil de acordarse. Y esto es bien importante que recuerden. Bien, nuevamente el cuadrito. Y aquí vemos ya los antagonistas de la vitamina K. ¿Ya? Afectan entonces fundamentalmente, hemos dicho, la protrombina, el factor 2, y al afectar la síntesis de la protrombina no va a seguir la cadena, o sea, no va a haber trombina y todo lo que viene por delante. Es por eso que son tan eficaces como anticoagulantes. Y aquí vemos también el cuadro los otros factores que afectan, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Entonces, todos estos son sitios donde actúan los anticoagulantes orales tipo cumarínicos, ¿eh? Entonces, este cuadrito también es muy esquemático para que ustedes recuerden, ¿no es cierto? Entonces, está afectando tanto la vía extrínseca, ¿no? Con el factor 7, que da inicio a la misma, pero también a la vía intrínseca, ¿no? A partir del factor 9, ¿de acuerdo? Factor 9, 10. Y por los dos lados, tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca, y obviamente el factor 2. ¿Ya? Muy bien. Farmacocinética tiene su buena solubilidad en lípidos, les permite ser absorbidos rápido y completamente desde el tubo digestivo y explica por qué son capaces de traspasar la barrera placentaria. Por este hecho, entonces, estos anticoagulantes orales cumarínicos no se deben utilizar durante el embarazo. El acenocumarol tiene una vida media de 9 horas y la warfarina de 36 horas. Fíjense, esto es extremadamente importante, porque dentro de estos anticoagulantes cumarínicos, la warfarina es el más utilizado, ¿ya? Entonces tiene una vida media de 36 horas. Es de una acción y de un efecto largo. Circulan unidos a la albúmina en el plasma en un 98%, de la cual se liberan para entrar a los hepatocitos, donde alteran la síntesis de proteínas y son metabolizados por oxidación. Y los residuos que queden de estos se eliminan por vía renal, ¿ya? Entonces esto también circulan unidos a la albúmina en un 98%, se liberan de la albúmina, entran al hígado y es donde alteran la síntesis de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. ¿Cómo se controla la terapia con estos anticoagulantes orales? Se lo realiza mediante el tiempo de protrombina, ¿ya? Que es importante, pero también por el tiempo que aquí no está, no sé qué pasó con este slide, el INR, ¿ya? Habíamos dicho que el tiempo de protrombina es importante para poder controlar el efecto de estos anticoagulantes. He tenido un pequeño apagón de luz. ¿Se sigue viendo el tema o no? No, se salió, doctor. Se salió, doctor. Ya, voy a tener que entrar. ¿Y ahora ya se puede ver o todavía no? Sí, veis escritorio. Aún no, doctor. Todavía no. A ver, perdón un ratito. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ya. No sé, tengo cortes de luz aquí. Bien, entonces, como les decía, es de que estos anticoagulantes, perdón un ratito, no sé qué está pasando, un segundo. Aquí estamos. Bien, entonces el control del efecto anticoagulante de esto se hace a través del tiempo de protrombina, y aquí no sé qué ocurrió con ese slide que le estaba diciendo que otro test laboratorial o examen laboratorial es el INR, y habíamos dicho que el INR en la clase de ayer es un índice internacional racionalizado de los tiempos de protrombina. Entonces el INR yo lo considero extremadamente importante en la evaluación de la anticoagulación conseguida por este tipo de anticoagulantes,
les había dicho el día de ayer que el INR de una persona que no está anticoagulada debe ser de 1. O sea, si nosotros no estamos anticoagulados y nos hacemos un INR, nos debería dar 1. Entonces toma el número 1 como el patrón y comparativamente en relación a este número 1 se va comparando el efecto de los anticoagulantes cumarínicos. Y también les había indicado que para que una persona esté bien anticoagulada con un anticoagulante cumarínico, el INR debe estar entre 2 y 3. ¿Ya? Si está menor que 2, entonces aumenta el riesgo de tromboembolismo, y si está por encima de 3, aumenta el riesgo de hemorragia, ¿no? Recordar también que ayer habíamos dicho que el efecto adverso más común a todos los anticoagulantes es la hemorragia. ¿Ya? Entonces, 2 laboratorios importantes para determinar y monitorear la anticoagulación por anticoagulantes cumarínicos son el INR y el tiempo de protrombina. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas? Aquí es importante tomar en cuenta que las reacciones adversas, además de la hemorragia, ¿no es cierto?, a largo plazo, porque estos anticoagulantes se utilizan a largo plazo, es decir, se puede utilizar para toda la vida, o se puede utilizar por 6 meses, 1 año, depende del objetivo que uno busca con el tratamiento anticoagulante con estos, ¿no? Entonces, en este caso sí, a diferencia, digamos, con las heparinas, que habíamos dicho que sí se pueden producir reacciones adversas a largo plazo como la osteoporosis, en estos, por el solo hecho de que se administran en forma prolongada, sí pueden provocar efectos adversos a largo plazo, como son la alopecia, y esto es importante considerar porque, especialmente en pacientes mujeres, advertirles de que el uso prolongado de ellos puede hacer que pierdan cabello. Hemos dicho que atraviesan la barrera placentaria y por lo tanto pueden provocar malformaciones congénitas si no se los utiliza durante el embarazo. Pero una de las reacciones adversas más severas es la llamada necrosis cutánea por anticoagulantes orales, ¿ya? Y esta necrosis cutánea ocurre habitualmente entre el 3º y el 8º día de uso de los anticoagulantes orales. Entonces hay que monitorearlo muy cuidadosamente al anticoagulante oral cumarínico en este periodo de 3 a 8 días, porque es en ese periodo que puede presentarse la necrosis cutánea. Y los otros efectos adversos, las hemorragias, el sangrado, ¿no? Y está relacionado obviamente con la dosis del anticoagulante oral por un lado y su efecto anticoagulante, pero también con otros factores predisponentes del propio paciente. No se olviden que en toda terapéutica hemos dicho que la terapéutica debe ser individualizada. Lo que funciona para uno no funciona para el otro. Los efectos adversos que se presentan en uno no necesariamente se presentan en otro paciente, ¿no es cierto? Entonces parece que hubiese una cierta predisposición de ciertos pacientes a presentar efectos adversos en forma más común o más intensa que en otros pacientes, ¿sí? Sin embargo, muy importante recordar que la hemorragia está también muy relacionada con la dosis anticoagulante que se está utilizando con estos anticoagulantes orales. Por eso que, insisto, el INR debe mantenerse entre 2 a 3 para que nosotros estemos, digamos, dentro de un margen de seguridad del efecto anticoagulante de este tipo de anticoagulantes. Usos clínicos. Se pueden usar en prevención secundaria o en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y en la embolia pulmonar, ¿ya? Generalmente lo que hacemos es inicialmente realizar el tratamiento inicial con anticoagulantes parenterales, como las heparinas, por ejemplo, ¿no? Ya sea la heparina no fraccionada, las heparinas fraccionadas o el fondaparinux, ¿no? Y hemos dicho que se inicia al mismo tiempo ya la administración de un anticoagulante oral cumarínico como la warfarina, al mismo tiempo que se está iniciando el tratamiento con las heparinas, ¿no? Es decir, se está imbricando el tratamiento para luego continuar solamente con un anticoagulante oral tipo cumarínico, ¿no? Entonces, se usan como profiláctico o prevención en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. En pacientes con arritmias cardíacas por fibrilación auricular o flúter auricular o con válvulas cardíacas mecánicas, se usa para prevenir la embolización sistémica. La mayor parte de los pacientes, por lo menos en nuestro medio, que han sido sometidas a recambios valvulares cardíacos,
son anticoagulados con anticoagulantes tipo warfarina, comarínicos, uno por su muy buen efecto anticoagulante y también por su precio, que son extremadamente baratos, ¿no es cierto? Entonces, al menos en nuestro medio, la mayor parte sí está anticoagulada con este tipo de anticoagulantes. Entonces aquí un cuadrito, ¿no? Las presentaciones, el acenocumarol y la warfarina. La presentación del acenocumarol es de comprimidos de 4 miligramos y de la warfarina de 2.5 y 5 miligramos. En este punto de los comprimidos de 5 miligramos, algunas presentaciones farmacológicas de la warfarina vienen ranurados, es decir, que se pueden dividir, ¿no? Para tener dos fragmentos, dos mitades de la tableta de 2.5, porque la dosificación, y en esto nos vamos, por ejemplo, el acenocumarol es de 4 a 8 miligramos y la warfarina es de 5 a 7.5 miligramos. Sin embargo, esto es muy variable, ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado porque la dosificación es muy variable de persona a persona, como habíamos dicho, pero también de acuerdo a la dieta que la persona sigue, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, hoy toma un comprimido de 5, mañana toma medio comprimido de 5 y pasado no toma nada. ¿Ya? ¿Entienden? Un día 5, otro día la mitad, y al siguiente día no toma nada. Al cuarto día otra vez 5, otra vez 2.5 y otra vez nada. Esto con el fin de alcanzar un efecto anticoagulante que esté entre 2 y 3 del INR, ¿de acuerdo? ¿Ya? O en algunos pacientes sí funciona 5, 5, 5 diario y mantiene un INR entre 2 y 3, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil conseguir un esquema terapéutico de acuerdo al paciente, ¿ya? Porque ya les digo, la respuesta es muy individual y también el tipo de dieta que sigue el paciente. El gran problema con estos anticoagulantes cumarínicos es que interactúan con muchos fármacos y alimentos. Ve que el paciente tiene que tener un listado de aquellos alimentos que no puede ingerir mientras está siendo anticoagulado con este tipo de anticoagulantes. El inicio del efecto, 8 horas, hemos visto de acuerdo a los factores de coagulación, ¿no es cierto? ¿Ya? El 7, hemos dicho 7 horas, ¿no? Y de la warfarina, el inicio de acción a las 24 horas, que más o menos es el tiempo del factor 10, ¿no es cierto? Y el efecto terapéutico se alcanza a las 68 horas con la acenocumarol y 84 horas con la warfarina, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un mínimo de 3 días hasta alcanzar su efecto. La duración del efecto de acenocumarol, 48 horas, y de la warfarina, ¿no es cierto?, de 4 a 5 días, ya habíamos visto que es prolongado. Vida media del acenocumarol de 10 a 24 horas y de la warfarina de 40 horas, ¿no? Es por eso que el manejo del esquema terapéutico tiene que ser muy cuidadoso con la warfarina, porque fíjense la duración de acción y el efecto largo que tiene. Eso quiero estar diciendo en relación a la monitorización, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5 miligramos al día inicialmente por 2 o 3 días y luego un ajuste según el INR, ¿ya? Entonces, fíjense que empezamos, ¿no?, la anticoagulación dándole un comprimido de 5 miligramos de warfarina durante 2 a 3 días y al tercer día hacemos un INR y vemos si el INR está entre 2 y 3. Si está por debajo de 2, entonces aumentamos la dosis, ¿ya? Si está por encima de 3, disminuimos las dosis y hacemos esos esquemas que les he dicho que es muy variable. Luego, en el caso del acenocumarol, empezamos con 4 miligramos al día y luego de 2 a 3 días hacemos un INR y hacemos un ajuste de dosis de acuerdo al INR. Siempre, como les insisto, manteniendo entre 2 y 3. ¿Ya? Disminuir la dosis de carga en ancianos, o sea, en personas mayores no se debe usar una dosis, digamos, puede empezar uno con 2,5 durante 3 días y hacer un INR, ¿ya? Pacientes enflaquecidos o con alto riesgo de hemorragias, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes se puede empezar con 2,5, 3 días, hacer un INR y ver si es que el INR se ha alcanzado y está por encima de 2 y por debajo de 3, ¿ya? Esto es importante también recordar. Difícil el esquema terapéutico en muchos pacientes, ¿ya?
A veces se consigue, digamos, en la primera semana un INR entre 2 y 3 y en la segunda semana baja y se baja 1.5. Entonces ahí hay que nuevamente hacer otro esquema terapéutico, ¿no? Hasta alcanzar el INR deseado. Muchas veces se aconseja y se les da a los pacientes una tabla de monitorización del INR, de manera que el mismo paciente pueda ir anotando en su tabla la dosificación y el INR relacionado con esta dosificación y con sus controles laboratoriales. Entonces el primer control laboratorial se debe hacer a los 2 o 3 días, luego a la semana y luego semanalmente durante el primer mes. ¿Ya? Y luego, si es que durante ese primer mes se ha mantenido una dosificación estable, ya se puede hacer una vez al mes, no hace el control, ¿ya? Pero inicialmente es al segundo o tercer día, luego semanalmente y luego ya mensualmente cuando se tiene un esquema de dosificación estable. Toxicidad, ya hemos dicho, no administrarse en el embarazo porque es teratogénica, ¿ya? Puede causar trastorno hemorrágico en el feto, puede llevar a la formación anormal de hueso en el feto, ¿ya? En las primeras semanas hemos dicho la necrosis cutánea. Esta necrosis cutánea paradójica que se presenta es por una menor actividad de la proteína C. No nos olvidemos que también está relacionado su efecto sobre la proteína C, que es un anticoagulante natural propio del organismo. Rara vez puede presentarse infarto de mama, de tejido graso, de intestino y de extremidades, ¿no? Pero son efectos adversos que pueden ocurrir, ¿no? Hemos dicho que esta necrosis cutánea es entre el tercero y el octavo día, ¿no? Tener cuidado con esto. Bien, aquí este es importante tomar en cuenta, ¿ya? Fíjense que este es el gran problema de los anticoagulantes cumarínicos, sus interacciones con muchos fármacos. Entonces, aquí están algunas sustancias, fármacos que potencian la anticoagulación, es decir, que si uno usa un cumarínico junto con estos otros, el efecto anticoagulante va a ser mayor y entonces la dosificación del cumarínico va a tener que adecuarse al uso de estos fármacos, especialmente en pacientes que los usan en forma crónica o también en forma aguda. El alcohol, la miodarona, esteroides anabólicos, cimetidina, el clofibrato, el cotrimoxazol, la eritromicina, el fluconazol, la isoniazida, el metronidazol, el miconazol, omeprazol, fenilbutazona, piroxicam, la propafenona, el propanolol y la sulfinpirazona, ¿no es cierto? Estos, fíjense, potencia, pero también el paracetamol, el ciprofloxacino, el dextropropoxifeno, el disulfiram, el itraconazol, la quinidina, la fenitoína, el tamoxifeno, la tetraciclina, la vacuna de la gripe. Fíjense que muchos de estos son antibióticos. Hay los antimicóticos, ¿no es cierto? Los azoles y triazoles interactúan potenciando su efecto. Fíjense los inhibidores de la secreción gástrica como el omeprazol, los antihistamínicos H2 como la cimetidina y diversos antibióticos, ¿no? El cefamandol, la cefazolina, el genfibrocilo, aquellos, este está en el grupo que han visto en la clase del doctor Zavala, que son los que disminuyen los niveles de colesterol, ¿no es cierto? La heparina, anticoagulante obviamente, que va a potenciarse, ¿no? Pero hemos dicho que la imbricación con la heparina se hace en los primeros días. Antiinflamatorios como la indometacina, antibióticos, ¿no? La aspirina, obviamente por su efecto antiagregante plaquetario, la disopiramida, el fluororacilo, la isofosfamida, el ketoprofeno, otro antiinflamatorio, la lovastatina, el ácido nalidíxico. Fíjense los antibióticos, ¿no? Muchos de ellos interactúan, ofloxacina, sulindac, antiinflamatorio, tolmetina, salicilatos tópicos, ¿no? Entonces, estos potencian, y esto hay que tomar en cuenta, siempre preguntarle al paciente qué fármaco está tomando en el momento que se va a hacer la anticoagulación con estos anticoagulantes orales. Y aquellos que interactúan inhibiendo la anticoagulación, barbitúricos, carbamazepina, clordiazepóxido, la colestiramina, la grisofulvina, la nafcilina, el sucralfato, alimentos con alto contenido en vitamina K, o sea, los alimentos verdes, ¿no es cierto? Espinaca, acelga, brócoli, ¿ya? La nutrición enteral, la dicloxacilina, la azatioprina, la ciclosporina, el etritinato, la trazodona,
Entonces, estos hay que tomar en cuenta en que inhiben la anticoagulación, por lo tanto, no se deben utilizar. Y si se tienen que utilizar porque es necesario, es absolutamente necesario, hay que modificar la dosis del anticoagulante, de estos que potencian disminuyendo la dosis del anticoagulante oral y en estos que inhiben la anticoagulación aumentando la dosis, ¿no es cierto? Bien, aquí hay otro cuadro también que no está muy clarito, pero eso lo vamos a dejar para que ustedes lo lean, ¿no es cierto? Este es un cuadrito que deberíamos tomar en cuenta siempre. Ya está aquí dividido por grupos, ¿no? Aquellos fármacos a nivel del aparato digestivo que potencia, hemos dicho antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, inclusive hemos dicho los antihistamínicos, ¿no? H2, la parafina, que inhiben el sucralfato, ¿no? Y aquí están las alternativas, o sea, en vez de estos, ¿cuál puedes utilizar, no? La ranitidina, metoclopramida, glicerina, loperamida, etc. Cardiovascular, amiodarona, quinidina, diuréticos, potencia, inhiben la espironolactona y las tiacidas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles podríamos usar? Verapamilo, diltiazem, nifedipino, furosemida, digoxina. Este es cuadrito interesante porque nos muestra cuáles son las alternativas para usarlas. Hipolipemiantes, el clofibrato, el genfibrosilo, el probucol, los inhibidores de la HMG coenzima reductasa. Otra vez el corte. Un segundito, por favor, nuevamente vamos a... ¿Ahora se ve? Aún no, doctor. No sé por qué ocurren estos cortes aquí en mi casa. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ya. ¿Está en pantalla completa o está en pantalla pequeña? En pantalla pequeña, doctor, solo estamos viendo el slide fuera de la presentación. No me lo deja, no me deja activar la presentación, no sé por qué. A ver, vamos a ver un segundito. No me deja, a ver un segundo, vamos a ver si aquí me deja. Doctor, como ha habido corte, entonces tal vez lo tenga que cerrar de nuevo el documento para volverlo a abrir. No, ahorita lo vamos a... Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir.
¿Ya se ve? Hola, ¿ya se ve? Sí, doctor. Ahora sí, en pantalla completa. Sí, y cambia los slides, doctor. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo esto de las interacciones, ¿no es cierto? Que aquí estamos, en este slide, ¿no es cierto? Ya, entonces, dentro de las hipolipemiantes hemos dicho, los que potencian clofibrato, gemfibrosilo, probucol, de los inhibidores de hidroximetilglutaril coenzima reductasa, inhiben la colestiramina y el colestipol, pero no hay alternativas para esto, entonces ahí hay que evaluar la necesidad de utilizarlos al mismo tiempo. A nivel del sistema nervioso potencian la clorpromacina, los inhibidores de la MAO, los antidepresivos tricíclicos y los antiserotonínicos. Fíjense que tantos que interactúan, ¿no? E inhiben la anticoagulación, los barbitúricos, carbamazepina, la haloperidol, la fenitoína, la primidona. Alternativas entonces que no afectan para esto sería el uso del diazepam como ansiolítico, el triazolam, la imipramina, la levodopa y el viperideno. Y a nivel del sistema endocrino potencian los esteroides, anabolizantes, la clorpropamida, la tolbutamida, los hipoglicemiantes orales, fíjense que esto es importante porque pueden ser pacientes diabéticos, y la tiroxina. Y no inhiben ninguno de ellos dentro de los fármacos endocrinos, y alternativas el uso de insulina o de glibenclamida, que es un anticoagulante oral que se podría utilizar. Antibióticos, ya hemos visto algunos, ¿no? Muchos de ellos potencian el clotrimazol, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, aminoglucósidos, eritromicina, isoniazida, ketoconazol y fluconazol, antimicóticos, las sulfonamidas y las quinolonas, e inhibe la rifampicina. Bueno, la rifampicina se utiliza más en los esquemas de tratamiento de la tuberculosis, o sea que... Y recomendados, ¿cuáles puedes utilizar dentro de los antibióticos? La amoxicilina, la eritromicina, la cloxacilina, el ácido pipemídico, el miconazol y el mebendazol. ¿Ya? Antimicótico, y el otro es antihelmíntico. Dentro de los antiinflamatorios analgésicos, en general todos potenciarían su efecto, porque no se olviden que un fármaco para ser antiinflamatorio tiene que ser antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Pero de estos el único que inhibe en forma irreversible a la ciclooxigenasa es la aspirina, y que se utiliza como antiagregante plaquetario y por lo tanto potencia el efecto anticoagulante. Y los AINES, pues es decir, en general, potencia. Entonces, recomendados el paracetamol, que es un analgésico antipirético. Dentro de los AINES se podría utilizar en teoría el diclofenaco, el ibuprofeno y el meloxicam, ¿ya? En forma segura. Y la codeína, que es un analgésico opioide. Dentro de los inmunosupresores, la ciclofosfamida, el metotrexato y el tamoxifeno potencian, no hay alternativas y no hay ninguno que inhiba. Y otros fármacos, uricosúricos, alcohol y disulfiram, potencian el efecto, inhiben los antihistamínicos, los anticonceptivos orales, obviamente la vitamina K y las xantinas. Alternativas para estos, entonces, sería la difenhidramina, ¿ya? Bien, contraindicaciones absolutas: hemorragia activa, lesiones viscerales e intracraneales, alergia a los anticoagulantes o hipersensibilidad a los anticoagulantes, úlcera péptica activa, obviamente, porque si tú la anticoagulas a un paciente con una úlcera péptica activa va a tener una hemorragia digestiva, cirugías del sistema nervioso central en la última semana, e hipertensión grave no controlada, ¿ya? Entonces, el paciente hipertenso, para usar un anticoagulante oral, y es decir que muchos pacientes hipertensos tienen que usarlo, pero siempre y cuando su hipertensión esté siendo tratada y controlada. Relativas hepatopatías con trastornos de la coagulación, edad avanzada, hemos dicho que aquí la dosificación debe ser muy adecuada y muy cuidadosamente monitoreada a través del tiempo de protrombina y el INR. La hipertensión arterial, hemos dicho, la grave no controlada, pero la hipertensión arterial controlada sí, con una dosificación adecuada, y la diabetes mellitus con repercusión orgánica, ¿no? Esto es un gran problema del paciente diabético en relación
a la anticoagulación, siendo que algunos de ellos necesitan ser anticoagulados. ¿Con qué se revierte el efecto de los fármacos tipo warfarina? 1. Interrumpir el fármaco. 2. Administración de vitamina K oral o parenteral. Plasma fresco congelado, ojo, plasma fresco. ¿Se acuerdan? Para revertir el efecto de las heparinas no fraccionadas era el sulfato, ¿no?, de protamina, que inhiben el 100%, y en el caso de las fraccionadas entre el 30 al 70%. Pero en la warfarina se puede utilizar plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar factores de coagulación inmediatamente, los dos, el 2, el 7, el 9 y el 10. Concentrados de complejo de protrombina, factor recombinante 7A, y concentrado de 4 factores, el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Esto obviamente que existe comúnmente en otros países con tecnología y con medios más adecuados que el nuestro. Aquí en el nuestro obviamente que vamos a utilizar más la vitamina K y el plasma fresco congelado, ¿no? Y los otros concentrados de complejo de protrombina, factor recombinante y concentrados de estos factores es más difícil utilizar en nuestro medio por las dificultades que tenemos en conseguirlos, ¿no? Bien, este es un cuadrito interesante que es el esquema de manejo del INR, ¿no es cierto? O sea, el manejo del paciente con un INR. Si el INR es menor a 5 y no hay sangrado que amenace la vida, se recomienda suspender el anticoagulante y controlar el INR en 2 a 3 días y ajustar la terapia para reiniciar el fármaco, ¿no? Entonces este es un INR entre 3 y 5, ¿ya? Ahora, un paciente con un INR entre 5 y 9 y no hay sangrado que amenace la vida, se suspende el anticoagulante y administrar 1 a 2,5 miligramos de vitamina K oral por una vez, controlando el INR al día siguiente, porque la vitamina K tarda un poco, ¿no?, en hacer su efecto, unas 24 horas. Se puede repetir la dosis de vitamina K si el INR es mayor a 5. Entonces, fíjense, estos ya son INRs muy altos y el riesgo de hemorragia es mayor. Con un INR entre 9 y 20, fíjense, altísimo, sin sangrado que amenace la vida, se recomienda suspender el anticoagulante. Se administra ya una dosis más elevada de vitamina K, 3 a 5 miligramos por vía oral, una vez, y se hace un control 24 horas después del INR. Y se puede repetir la dosis de vitamina K si el INR está mayor a 5. Entonces aquí el INR debería haber bajado, debería estar entre 5 y 9, digamos, ¿no?, al día siguiente. Ahora, si está por encima de 5, entonces repetimos la dosis. Un INR mayor a 20, fíjense, o en caso de sangrado que amenace la vida, se suspende el anticoagulante oral, se administran ya 10 miligramos de vitamina K por infusión endovenosa en 30 minutos. Ya recordar que la vitamina K, cuando se administra muy rápidamente, puede provocar una reacción anafiláctica. Más plasma fresco congelado en dosis de 5 a 8 ml por kilogramo. El paciente debe ser controlado a las 12 horas, ya no al día siguiente, porque se está administrando la vitamina K por infusión venosa. Y si el sangrado persiste o si el INR se mantiene sobre 20, estas maniobras se pueden repetir, ¿ya? Entonces, es difícil llegar a esto, pero en teoría sí se podría llegar. Ahora, sí se puede llegar a INRs más comúnmente entre 3 y 5, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí se suspende el anticoagulante, se controla el INR en 2 a 3 días y se ajusta la terapia, como les decía, hasta tener un INR entre 2 y 3. ¿Ya? Bien. Hasta ahí se ha entendido entonces los anticoagulantes orales tipo cumarínicos, ¿sí? Sí, doctor. Bien, ahora vámonos a ver los inhibidores directos de la trombina, es decir, aquellos anticoagulantes que, a diferencia de los anteriores, tanto los heparínicos como los anticoagulantes cumarínicos, que su efecto es indirecto, ¿no es cierto? ¿Ya? Los heparínicos, ¿por qué decimos indirecto? Porque actúan a través de la antitrombina 3, ¿no es cierto? Y hemos visto que los anticoagulantes orales cumarínicos actúan a través de la formación de los factores 2, 7, 9 y 10 y de la vitamina K, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces los directos, aquí está el primero de los directos, son los inhibidores directos de la trombina del factor 2A.
Se basan en proteínas fabricadas por el Hirudo medicinalis, que es la sanguijuela médica, ¿no? Esta es una imagen de la sanguijuela, son aquellos que se pegan a la piel y comienzan a succionar la sangre, ¿no? Ellos tienen propiamente un anticoagulante que impide que la sangre se coagule y les permite succionar la sangre, ¿ya? Se unen al sitio activo de la trombina y de sus sustratos, y dentro de estos tenemos algunos que son más antiguos y otros que son más nuevos. Entonces tenemos la lepirudina, que es la forma recombinada de la proteína de la sanguijuela. Esta se utiliza cuando se hace angioplastía coronaria percutánea, porque no se olviden que cuando se hace una angioplastía coronaria percutánea se deja un stent, un tubito dentro de la arteria coronaria, ¿no es cierto? Y este mismo procedimiento puede activar la cascada de la coagulación, y por lo tanto en ese procedimiento mismo se puede utilizar un inhibidor directo como de este tipo. Y también se puede utilizar en las trombosis relacionadas con la trombocitopenia inducida por heparina que hemos visto ayer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es una alternativa. Luego tenemos la desirudina y la bivalirudina, que son formas modificadas de la irudina, y se utilizan también en la angioplastía coronaria percutánea, ¿no? Entonces fíjense en estos procedimientos percutáneos. Ahora, el argatroban es una molécula pequeña, vida media corta, se une solamente al sitio activo de la trombina, ¿ya? Y se utiliza en las trombosis relacionadas con trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? Estos fármacos, ¿no?, se administran por vía parenteral y se unen a la trombina soluble y a la trombina que se encuentra ya dentro de los trombos que se encuentra en formación. Y esto es lo importante, porque al unirse a la trombina que se encuentra dentro de los trombos permiten actuar sobre el trombo en formación e impedir de que este trombo se forme, ¿no? Y de cierta manera llevan a que este trombo se disuelva, ¿no? Y dentro de los nuevos tenemos el dabigatran, que se administra por vía oral, ¿ya? Entonces tal vez este es un fármaco muy importante. Este administran en forma parenteral, se utilizan generalmente en ambiente hospitalario, ¿ya?, cuando se están realizando procedimientos de angioplastía coronaria percutánea, y el dabigatran se administra por vía oral. Entonces es un fármaco que se utiliza en las trombosis venosas profundas, en el tromboembolismo pulmonar y otras patologías. Bien, los mecanismos y efectos. Entonces, los análogos proteicos de la lepirudina se unen al sitio activo de la trombina, como habíamos dicho, y a sus sustratos. El argatroban se une solo al sitio activo de la trombina y no a los sustratos. A diferencia de las heparinas, estos inhiben tanto la trombina soluble como la trombina dentro de los coágulos en formación. Eso hemos dicho que es lo importante, ¿no? Tal vez este es un mecanismo y un efecto muy importante de este tipo de fármacos. Y además la bivalirudina inhibe también la agregación plaquetaria. Entonces son fármacos que actúan en el trombo, ¿no es cierto?, en el momento en que ya se está formando el trombo. Entonces, su uso clínico, alternativa a la heparina en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? La bivalirudina se utiliza en combinación con la aspirina en la angioplastía coronaria percutánea, pero obviamente que la aspirina, para que alcance su efecto, no es inmediato. Entonces había que administrarla unos días antes al procedimiento, y se monitorean, sus laboratorios se monitorizan con el tiempo parcial de tromboplastina activada. Tiene una farmacocinética predecible que permite una dosificación fija con una respuesta anticoagulante inmediata y también predecible, ¿no? Entonces, a tal dosis se va a producir un efecto anticoagulante esperado, ¿ya? Entonces, esto hace que no siempre sea necesario el control rutinario y el interlazado con otros anticoagulantes, ¿ya? Su acción, es decir, que no se debería tener que controlar el APTT normalmente cuando se utilizan estos. No interactúan con las citocromo P450, y el dabigatran se utiliza en la prevención del embolismo sistémico en fibrilación auricular no valvular, ¿ya? Pero en general dabigatran se puede utilizar como profiláctico o como preventivo cuando existe riesgo de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el dabigatran
que su nombre completo es dabigatran etaxilato mesilato, ¿ya? Tiene una farmacocinética y una biodisponibilidad predecible, se administra a dosis fijas y por lo tanto no necesita control laboratorial, que hemos dicho que se podría hacer a través de la determinación de del tiempo de tromboplastina, parcial de tromboplastina activada, ¿no? Indicaciones, entonces, prevenir la apoplejía y embolias generalizadas en fibrilación auricular no valvular, pero también, ojo, en la prevención de las trombosis venosas profundas o el tromboembolismo pulmonar. Dosis 50 miligramos cada 12 horas, no es necesaria vigilancia por laboratorio y puede presentarse con el uso de esta hemorragia en pacientes mayores de 75 años. Tiene algunas interacciones, pocas, ¿no? Tiene interacción con el ketoconazol, ¿ya? Pero el ketoconazol hoy en día ya no se utiliza por vía sistémica, se utiliza más por vía tópica. Entonces, la amiodarona, que es un antiarrítmico, la quinidina, y el clopidogrel, que incrementan su efecto, ¿de acuerdo? Entonces, estos son pocos fármacos con los que interactúa, ¿no? Y aquí es un ejemplo de un producto comercial de dabigatran, la Pradaxa, de 110 miligramos, ¿no? En cápsulas duras. Esto es un ejemplo solamente. Bien, entonces esos eran los anticoagulantes directos sobre el factor 2A y ahora vamos a ver los anticoagulantes directos sobre el factor 10A, que son otros de los nuevos. Entonces, ¿cuáles son los anticoagulantes directos sobre el factor 10A? Tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, entre otros, ¿ya? Tal vez estos son los más conocidos y los más utilizados. ¿Cómo actúan estos? Inhiben al factor 10A y son anticoagulantes orales, ¿ya? Estamos bien. Actúan, fíjense, sobre el factor 10A exclusivamente, ¿ya? Se administran a dosis fijas y tienen una vida media de 10 horas, lo que permite la administración de 1 o 2 veces al día. Tienen un inicio de acción más rápida y una vida media más corta que la warfarina. Ya le hemos dicho que la warfarina, hasta alcanzar su efecto máximo, demora hasta 5 días. Y empiezan, hemos dicho, a las 7, 8 horas la warfarina. Esto actúa inmediatamente, ¿no? Son eliminados independientemente de la citocromo P450. Entonces es importante porque no interactúan como los cumarínicos con las enzimas hepáticas. Se unen en forma directa e inhiben al factor 10A libre, como también al factor 10A unido al trombo. Entonces, fíjense que esto es importante, ¿ya? Porque tienen un doble efecto, ¿ya? Están inhibiendo al factor 10A que está libre, pero también al factor 10A que se encuentra unido al trombo. Y no requieren de monitoreo laboratorial de rutina. Entonces, fíjense, estos son excelentes, son fármacos relativamente nuevos, ¿no? Tal vez... son fármacos que tienen menos de 10 años en el mercado, en general, por lo menos en nuestro medio, ¿ya? Tienen un efecto predecible a dosis administrada, son seguros, ¿no es cierto? Tienen menor riesgo de hemorragia, ¿ya? No requieren monitoreo y su efecto es rápido, ¿ya? Entonces, ¿en qué se utilizan? El rivaroxaban, prevención de la trombosis venosa profunda, prevención de la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis, y tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Son excelentes. Realmente el desarrollo de este tipo de fármacos ha cambiado la terapéutica anticoagulante. El apixaban, prevención de apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis, y también tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Y el edoxaban también, las mismas indicaciones, prevención de la apoplejía y tratamiento de la trombosis venosa y del tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, son excelentes fármacos, ¿no? No se olviden de que actúan, ¿no es cierto?, sobre el factor 10A libre, como también sobre el factor 10A unido y al trombo. Entonces, es por eso que se utiliza en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Bien. Efectos adversos. Obviamente, todos los anticoagulantes hemos dicho que el efecto adverso más común es la hemorragia. ¿Ya? Hemorragia intracraneana,
50% más baja que con la warfarina. Hemorragia gastrointestinal más alta, ojo, con rivaroxaban y edoxaban. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Entonces, serían, digamos, contraindicados en pacientes con enfermedad ulceropéptica activa, ¿no es cierto? Porque pueden provocar hemorragia gastrointestinal más comúnmente. Menor tasa de hemorragia fatal o mortal, por eso les dije, menor tasa en general de hemorragia, y obviamente que su efecto anticoagulante y por lo tanto el riesgo de hemorragia va a aumentar con el uso de antiagregantes plaquetarios como la aspirina y AINES en general. Entonces, en teoría, mientras uno está haciendo un tratamiento anticoagulante con este tipo de inhibidores directos del factor 10A, no se deberían utilizar antiinflamatorios en general, ¿no? Bien, recordad entonces, no requieren de monitoreo de rutina, produce un efecto anticoagulante previsible en relación a la dosis, que hace de que no sea necesario el control laboratorial, ¿no? La dosis diaria es fija, puede ser 1 o 2 veces al día. El rivaroxaban, por ejemplo, viene en comprimidos de 10, 15, 20 y 30 miligramos en tabletas ranuradas, lo que permite su dosificación más adecuada. Bien, estos son algunos de los agentes de reversión para algunos de los anticoagulantes orales. Del dabigatran, que hemos dicho que es un inhibidor del factor 2A activado, se utiliza el idarucizumab, que es un anticuerpo monocloral, que sería el agente, el antídoto para el uso para el dabigatran. En el caso del rivaroxaban, apixaban y edoxaban, se utiliza el adexanet alfa, que es un análogo recombinante del factor 10A, es decir, que restituye o tiene el efecto del factor 10A. Esto es para revertir el efecto, ¿no? En caso de hemorragias. Hay otros fármacos que actúan sobre todos ellos, tanto sobre los inhibidores del factor 10A como el 2A, ¿ya? Y también en el caso de heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso, que se están desarrollando, donde está el siraparatintag, que es una molécula catiónica sintética, que podría revertir el efecto de todos, fíjense, tanto de los anticoagulantes orales no cumarínicos, ¿no? Sino de estos de los inhibidores del factor 2A y el 10A, pero también de las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso. Y también se puede utilizar un complejo de protrombina o un complejo de protrombina activa, ¿no es cierto? Entonces son fármacos utilizados para revertir el efecto de estos anticoagulantes. Bueno, este slide no está muy claro, ¿no? Pero más o menos compara el efecto de los anticoagulantes orales, dabigatran, rivaroxaban y apixaban, ¿no? Hay algunos nombres comerciales aquí que no le vienen al caso porque en nuestro medio no necesariamente tienen el mismo nombre. Sí, en el caso del rivaroxaban hay el Xarelto en nuestro medio. Ya el Xarelto es tal vez el rivaroxaban más comercializado en nuestro medio. ¿Ya? Aquí está la diana, es la trombina en el caso del dabigatran, el factor 10A en el caso del rivaroxaban y el apixaban. La biodisponibilidad, fíjense, del dabigatran es relativamente baja. En cambio, del rivaroxaban es del 80% y el apixaban 66%. Las dosis, ¿no? 220 a 150 miligramos, una dosis de dabigatran por día, 10 miligramos, una dosis, pero que puede llegar hasta 30 miligramos en el caso del rivaroxaban, ya dependiendo del cuadro, y del apixaban 2,5 miligramos en 2 dosis. ¿Ya? El dabigatran es un profármaco y el rivaroxaban y el apixaban no son profármacos. La vida media del dabigatran 12 a 14 horas, del rivaroxaban de 7 a 13 y el apixaban 8 a 13, ¿no? Más o menos la vida media es similar en ellos. Ninguno de ellos necesita monitorización laboratorial, ¿ya? El dabigatran es eliminado por vía renal, el rivaroxaban también en forma importante pero no completamente, y el apixaban no. Interacciones del dabigatran no, ¿ya? Del rivaroxaban con algunos casos, hemos dicho pocos, del citocromo P450, tanto para el rivaroxaban y apixaban, y la glucoproteína P en ambos casos. ¿Ya? Bien, entonces eso básicamente, inicio del uso de estos, del dabigatran 1 a 4 horas postoperatorio,
de rivaroxaban 8 horas postoperatoria y del apixaban 12 a 24 horas postoperatoria. Es que es el inicio del uso de estos cuando se va a actuar profilácticamente en pacientes posoperados que tienen riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Aquí es también lo mismo, que todo pasamos nomás. Solamente aquí tal vez es importante que en el caso del dabigatran es dializable, ¿no? Y en el caso de rivaroxaban y apixaban no es dializable, ¿ya? La unión a proteínas, tal vez rivaroxaban, fíjense, mayor al 90, apixaban 87, en cambio el dabigatran prácticamente nada. Biodisponibilidad del dabigatran baja y del rivaroxaban alta y media del apixaban, ¿ya? Eso es lo importante. Lo mismo, un cuadrito con lo mismo, ¿ya? Aquí está una tablita comparativa de los anticoagulantes, ¿no? Está aquí la warfarina, la cenocomarol, dabigatran, rivaroxaban y apixaban, ¿ya? Tal vez aquí importante es recordar solamente que la dosificación de la warfarina y la cenocomarol se hace mediante el control con el INR, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el caso del dabigatran, la dosis es 110 miligramos o 150 miligramos 2 veces al día. De rivaroxaban hemos dicho 10 hasta 30 miligramos, ¿no? Una vez al día, ¿ya? Y el apixaban de 2,5 a 5 miligramos 2 veces al día. Contraindicaciones de estas afecciones hemorrágicas, ¿ya? Insuficiencia hepática y renal, lesiones ulcerativas gastrointestinales, neurocirugía mínima hemorragia puede ser fatal. No se olviden que en neurocirugía a veces se tiene que bajar la presión arterial para que no haya riesgo de sangrado, entonces no se debe utilizar. Pericarditis, en las endocarditis subagudas, en la hipertensión arterial maligna no controlada, ¿no es cierto? En la enfermedad cerebrovascular, y si no se dispone de laboratorio de control, pero hemos dicho de que no es necesario el laboratorio de control para estos fármacos en general, ¿no es cierto? Ya que en el caso del dabigatran, sí, el tiempo parcial de tromboplastina activada se podría utilizar, pero en general hemos dicho que no requieren de laboratorio. ¿Ya? Bien, entonces, con esto concluiríamos la clase de hoy. Les dije 1 hora y justamente hemos completado 1 hora ahora. Y mañana ya continuamos con los otros fármacos, ¿ya? Que mañana vamos a tener más tiempo, ya también a las 6 de la tarde, no se olviden, para concluir ya este tema. Mañana continuamos con fibrinolíticos, ¿sí? Al final de las clases les he colocado varios cuadros, ¿ya? Esos cuadros que les he colocado al final son cuadros importantes. Obviamente todo este material se los voy a subir a la web, ¿no es cierto?, al Classroom, para que ustedes tengan. Y los cuadros, hay varios cuadros al final ya del tema que mañana los vamos a ver, que esos cuadros los he hecho como resumen de todo lo que vamos a ver, lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Entonces en esos cuadros tranquilamente ustedes tienen bastante información, prácticamente toda la información que estamos dándoles en la clase. Entonces cuadros ustedes los pueden utilizar obviamente para estudiar y para repasar el tema, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Qué me dice? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, disfruten de su feriado. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Que estén bien.